Un camión cisterna avanza por la autopista transportando 43.000 litros de diésel. El tanque no está lleno, nunca lo está. Hay aproximadamente 4.500 litros de espacio vacío dentro de ese cilindro metálico sellado, y ese espacio no es un accidente, ni un error de carga, ni una medida de reducción de costos. Es la decisión de ingeniería más importante de todo el vehículo. Entonces, ¿por qué todos los camiones cisterna en todas las carreteras de todos los países dejan deliberadamente una parte de su tanque vacía? Si el espacio vacío desperdicia capacidad de carga, ¿por qué todas las regulaciones del mundo lo exigen? Si el tanque está sellado, ¿qué está haciendo realmente el aire? ¿Qué sucede con 40 toneladas de combustible cuando un conductor frena bruscamente a 90 kilómetros por hora? ¿Y cuál es la única cosa que separa a ese camión de acabar volcado en el carril contrario? ¿Y si los ingenieros resolvieron esto hace décadas, por qué los camiones cisterna siguen volcando en las autopistas hoy en día? Un camión cisterna es un contenedor móvil presurizado diseñado para transportar líquidos a granel bajo las mismas leyes de carretera, peso y estabilidad que cualquier otro vehículo en la vía. La diferencia es que el líquido en su interior lucha activamente contra esas leyes. Un camión cisterna lleno transporta hasta 45.000 litros, suficiente combustible para llenar aproximadamente 600 autos promedio. Eso equivale a una pequeña piscina acelerando por una autopista a 90 kilómetros por hora, sostenida únicamente por la física y la ingeniería interna. El propio camión pesa alrededor de 44 toneladas cuando está cargado. Eso equivale al peso de 8 elefantes africanos adultos equilibrados sobre 4 grupos de ejes, cada grupo haciendo contacto con la carretera a través de parches de caucho que no son mucho más grandes que una hoja de papel A4. Todo en esta máquina ya está operando al límite de lo que la infraestructura vial fue diseñada para soportar, y dentro de ese tanque, algo se está moviendo. La explicación obvia para el espacio vacío es la expansión térmica. El combustible diésel se expande cuando se calienta, aproximadamente un 0,1% por grado Celsius. Llena un tanque hasta el tope en una mañana fresca y estacionalo bajo el sol de la tarde, y el combustible se expande. Sin un vacío, la presión aumenta, las juntas fallan y el combustible se fuga. Las regulaciones en la mayoría de los países mencionan la expansión térmica cuando describen los límites de llenado, y el lenguaje hace parecer que la prevención de desbordamientos es toda la historia. A simple vista, esto tiene todo el sentido del mundo. Los camiones cisterna están sellados. El combustible se expande con el calor. Deja un margen de seguridad. Problema resuelto. Pero aquí está la grieta en esa lógica. Si el desbordamiento fuera la única razón, un tanque rígido, completamente sellado y sin espacio de cabeza, lo resolvería igual de bien. Existen tanques presurizados en todas las demás áreas de la industria energética, cilindros de GLP, recipientes de propano, líneas hidráulicas, todos sellados, todos presurizados, todos funcionan bien. La explicación del desbordamiento no es incorrecta, simplemente no es la razón por la que las regulaciones son como son. Pero aquí es donde se complica. El mecanismo real se llama efecto de superficie libre. Cuando un compartimento está completamente lleno, el líquido dentro no tiene a dónde moverse. Es masa inerte. Se comporta como un bloque sólido. Pero en el momento en que se baja del 100% de llenado, se forma una superficie libre, una interfaz líquida que puede desplazarse, y en el instante en que esa superficie puede moverse, el líquido deja de ser carga. Es un péndulo. Piensa en la diferencia entre llevar un vaso de agua lleno y uno que está lleno a 3/4. A velocidad de caminata, puedes sentir la diferencia del movimiento del líquido en tu mano. El vaso lleno es estable. El vaso parcialmente lleno te pone resistencia cada vez que cambias de dirección. Ahora, escala esa sensación a 8.000 litros de diésel en un solo compartimento de un camión cisterna, tomando una rotonda de autopista a velocidad. La física es idéntica. Las consecuencias no lo son. Podrías pensar que la respuesta es obvia. Llena el compartimento completamente. Elimina la superficie libre. Problema resuelto. Y tendrías razón, excepto que no puedes. Los límites legales de peso por eje en la mayoría de los países limitan un camión cisterna cargado a unas 44 toneladas en total. El chasis del camión, el motor, la cabina y la estructura del tanque vacío ya representan una gran parte de ese peso. Para cuando cargas el último compartimento, alcanzas el límite de peso antes de que el tanque esté físicamente lleno. Los compartimentos nunca están todos completamente llenos al mismo tiempo, lo que significa que en algún lugar de ese tanque, en cada viaje, hay una superficie libre, y esa superficie
superficie libre está haciendo algo que la mayoría de las personas que trabajan alrededor de camiones cisterna durante años nunca llegan a apreciar completamente. Esta es la parte que todos pasan por alto. Al frenar bruscamente un camión cisterna a 0,5 G, una parada normal en autopista, el combustible en tanques parciales se desplaza hacia adelante. La fuerza de esa oleada puede superar las 6 toneladas sobre el mamparo delantero. 6 toneladas. Eso no es un riesgo de derrame. Eso es una carga estructural, el equivalente a una SUV grande viajando a velocidad de frenado en autopista y chocando contra la pared frontal del compartimento cada vez que el conductor pisa el pedal. Los deflectores, los divisores internos soldados dentro de cada compartimento del camión cisterna, existen para interrumpir esa oleada, no para evitarla. Un deflector es como un rompeolas en la entrada de un puerto. No detiene el agua. Rompe la ola antes de que pueda acumular toda su energía. El combustible sigue moviéndose, la oleada sigue ocurriendo, pero la fuerza máxima se reduce y el conductor gana fracciones de segundo adicionales para reaccionar antes de que el cambio de masa llegue a las ruedas. Hay un segundo efecto que es aún más peligroso. En una curva, la superficie libre no solo se mueve hacia adelante y hacia atrás, se inclina lateralmente y cuando se inclina, el centro de gravedad de todo el camión se desplaza hacia arriba. En un camión cisterna parcialmente lleno, en una curva estándar de autopista, ese centro de gravedad puede elevarse hasta 20 centímetros en comparación con su posición cuando el compartimento está lleno o vacío. 20 centímetros no parecen mucho, pero en un vehículo que ya mide 4 metros de alto, con una carga situada muy por encima de los ejes, 20 centímetros de desplazamiento hacia arriba del centro de gravedad, es la diferencia entre que los neumáticos se adhieran al suelo y que el remolque comience a levantarse. Por eso, un camión cisterna puede estar transportando exactamente el mismo volumen de combustible y ser mucho más peligroso cuando está al 85% de su capacidad que cuando está al 100% o al 50%. No es la cantidad que hay dentro, es si hay espacio para que el contenido se mueva y cuánta energía puede generar ese movimiento. Lo que la gente suele confundir más comúnmente con un camión cisterna de combustible es un camión cisterna de carga seca, del tipo que transporta polvo de cemento, grano o minerales industriales. Desde la carretera parecen casi idénticos. Misma forma, mismo tamaño, mismos grupos de ejes, y se asume que siguen la misma lógica de llenado. No es así. Un camión cisterna de carga seca lleno al 95% de su capacidad está estructuralmente bien. El polvo no tiene una superficie libre en el mismo sentido que un líquido. No fluye lateralmente al frenar como lo hace el diésel. Puedes llenarlo casi hasta arriba y la carga se mantiene relativamente estable. Un camión cisterna de combustible al 95% está en la zona de máximo peligro. Suficiente líquido para formar una enorme superficie libre, pero no suficiente masa para amortiguar el oleaje. La diferencia en cómo manejan la misma curva a la misma velocidad no es sutil. Pero aquí viene la parte que nadie espera. El polvo a granel seco, bajo presión neumática durante la descarga, se comporta brevemente como un líquido. Se fluidifica. Las partículas se separan, la masa comienza a fluir y por un breve periodo, la misma física de superficie libre que rige un camión cisterna de combustible se aplica a lo que parece un montón de polvo. Accidentes durante la descarga en operaciones de carga seca han volcado remolques usando exactamente el mismo mecanismo. La física no es exclusiva de los líquidos. Es exclusiva de cualquier masa con una superficie libre móvil. Luego está el camión cisterna de GNL, gas natural licuado transportado a menos 162 grados Celsius, lo suficientemente frío como para volver el acero estándar quebradizo y hacerlo estallar como vidrio. La misma física de líquidos que un camión cisterna de combustible, una restricción completamente diferente sobre el espacio vacío. El vacío sobre el líquido en un camión cisterna de GNL no es aire. Es una zona de presión de vapor. Si lo llenas demasiado, el gas de ebullición, que es constante porque el GNL siempre se está calentando lentamente, no tiene a dónde ir. El espacio vacío en un camión cisterna de combustible gestiona el momento. El espacio vacío en un camión cisterna de GNL gestiona la presión. La misma separación, pero con una función completamente diferente. Aquí es donde se pone loco. Verifica los detalles exactos del incidente. A finales de la década de 1970, una ola de vuelcos de camiones cisterna en el Reino Unido obligó a los reguladores a examinar algo sobre lo que la industria había estado discutiendo durante 15 años. Los investigadores seguían encontrando el mismo patrón, camiones cisterna volcándose en curvas que habían recorrido cientos de veces antes, a velocidades que deberían haber sido seguras y en condiciones que no deberían haber causado ningún problema.
El hilo conductor era el nivel de llenado, no los camiones cisterna sobrellenados, ni los vacíos, sino aquellos que estaban en ese rango medio comercialmente atractivo, entre el 80 y el 95%. El detalle asombroso que surgió de esas investigaciones fue este. Las normas de diseño de tanques existentes en ese momento se habían basado casi por completo en cálculos de carga estática. Los ingenieros habían diseñado para el peso del combustible estando quieto, no habían diseñado formalmente para lo que ocurría cuando el combustible se movía. La dinámica de oleaje no estaba regulada en camiones cisterna, pese a figurar 3 décadas en la literatura naval. El efecto de superficie libre se estudiaba desde los años 50. Los arquitectos sabían que un tanque de lastre parcial podía desestabilizarla en mares agitados por el mismo efecto de inclinación, desplazamiento del centro de gravedad y pérdida de estabilidad. La física se comprendía, las ecuaciones existían, pero la transferencia de ese conocimiento de los barcos a los vehículos de carretera se retrasó durante décadas. El Acuerdo Europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera, el marco ADR que rige la mayoría de las regulaciones de camiones cisterna en el mundo hoy en día, finalmente incorporó límites de llenado basados en el oleaje, como resultado directo de los datos acumulados de incidentes de las décadas de 1970 y 1980. Esa decisión de finalmente tratar el líquido como una carga dinámica y no estática es la razón por la que cada camión cisterna en la carretera, hoy en día, está regulado por límites de llenado que no tienen nada que ver con la cantidad de combustible que físicamente cabe dentro. Este sistema ha estado funcionando a tu alrededor todo el tiempo. Cuando un conductor de camión cisterna pisa suavemente los frenos a 400 metros de una rotonda, esa desaceleración repartida en 3 segundos no es precaución. Es gestión del oleaje, evitando que la ola acumule toda su energía antes de la curva. Cada vez que un camión cisterna de combustible traza un arco amplio al pasar por un cruce, el metro extra de espacio no es un error del conductor, es una compensación por el desplazamiento lateral del centro de gravedad que ya está ocurriendo dentro del tanque. Cuando un camión cisterna acelera lentamente al salir de la estación de servicio, el motor no está teniendo dificultades. El conductor está gestionando el compartimento trasero parcialmente lleno, que tira en contra del movimiento hacia adelante con cada ciclo de oleaje. Cada manifiesto de carga en una refinería no solo indica el producto y el volumen, sino también el nivel de llenado por compartimento, porque ese papeleo funciona como un perfil de oleaje, un mapa de cuán peligrosa será esta configuración en particular en esta ruta específica. Los deflectores en sí no son paredes planas, tienen orificios deliberados cerca de la parte inferior, para que el combustible pueda drenar entre compartimentos durante la descarga. Esos orificios están dimensionados con precisión, lo suficientemente grandes para permitir que el combustible fluya en un tiempo razonable, pero lo suficientemente pequeños para que el líquido no pueda pasar tan rápido como para formar una ola de oleaje. El tamaño del orificio del deflector equilibra la velocidad de drenaje y el riesgo de oleaje. Un camión de leche de recogida secuencial no supera el 85% de carga hasta planificar la ruta, y los tanques parciales se escalonan evitando que el oleaje recorra todo el tanque a la vez. ¡Sorpresa! Los aviones de combate militares bombean combustible entre los tanques internos de las alas y los tanques del fuselaje en pleno vuelo, no solo para mantener el equilibrio aerodinámico, sino también para eliminar el oleaje de llenado parcial durante maniobras de alta gravedad. El mismo efecto de superficie libre que amenaza a un camión cisterna al tomar una curva en la autopista, amenaza a un jet que soporta 6G en una maniobra. El combustible se desplaza lejos del punto de alimentación del motor, y el motor se queda sin suministro, y los superpetroleros que cruzan el Pacífico toman deliberadamente agua de lastre en los tanques de carga que han sido parcialmente vaciados, no para añadir peso y dar estabilidad, que sería la suposición obvia, sino para eliminar la superficie libre en tanques que de otro modo estarían peligrosamente parciales. Un tanque de petróleo medio vacío en un superpetrolero, en medio de un fuerte oleaje oceánico, representa un peligro de oleaje interno que se mide en millones de litros. Llenarlo con agua de mar convierte un péndulo mortal en una masa inerte. El mecanismo es el mismo que el de un deflector. La escala es del tamaño de una manzana de ciudad. Existe un conflicto económico directo en el corazón de cada viaje de un petrolero. La eficiencia de la carga útil se mide en el costo por litro entregado. Cada litro de espacio vacío en un petrolero es un ingreso que no se transportó.
Las compañías de combustible, los operadores logísticos y los conductores están bajo presión constante para maximizar los niveles de llenado, no por imprudencia, sino porque la economía del transporte por carretera es tan ajustada que el porcentaje de llenado determina directamente si una ruta es rentable. Esta presión es real y legítima, y choca directamente con una limitación física, que no se preocupa en absoluto por la economía, por debajo de aproximadamente el 80% de llenado y por encima de aproximadamente el 95%, un camión cisterna es relativamente estable. La superficie libre o bien no tiene suficiente líquido para generar una energía de oleaje peligrosa, o tiene tan poco espacio que la masa es casi inerte. Pero entre el 80 y el 95%, el rango exacto que maximiza los ingresos por carga útil, el riesgo de oleaje, alcanza su punto máximo. La zona de llenado que más sentido tiene financieramente es la zona de llenado que crea el mayor peligro físico. Un camión, dos reglas, ambas aplicándose al mismo tiempo. Y así es como esa tensión finalmente está comenzando a resolverse. Los sistemas actuales de deflectores pasivos están diseñados en torno a los escenarios de oleaje más comunes, frenado en línea recta en autopista y giros estándar en rotondas. Para lo que no están optimizados es para el frenado combinado lateral y longitudinal por oleaje en medio de una curva, que sigue siendo el escenario de mayor riesgo en accidentes reales de camiones cisterna. Los sistemas de deflectores activos, divisores internos controlados por servomecanismos que ajustan su posición en función de datos en tiempo real sobre la dinámica del vehículo, están en desarrollo en programas de investigación europeos. En teoría, pueden reducir la fuerza máxima del oleaje en aproximadamente un 40% en escenarios de carga combinada, porque el deflector se reposiciona antes de que se forme la ola en lugar de interrumpirla después. Operadores ya prueban sistemas de estabilidad para camiones cisterna, usando tecnología de carga pesada que detecta el desplazamiento del centro de gravedad por oleaje y aplica frenado selectivo preventivo antes de ser percibido. Estos sistemas funcionan en pruebas controladas, pero carreteras reales, cargas variables y el factor humano hacen su implementación mucho más compleja. Aún es temprano. La compensación se está reduciendo, pero aún no ha desaparecido. El espacio vacío en un camión cisterna no es capacidad desperdiciada. Es el margen de ingeniería que evita que 40 toneladas de líquido decidan hacia dónde va el camión. Cada camión cisterna que alguna vez te ha pasado en una autopista estaba operando dentro de una restricción física que se resolvió no en una carretera, sino en un barco, décadas antes de que existiera la regulación que lo exige. El espacio no es un error. El espacio es la ingeniería.